la pantalla, compartir. Listo. Ahí ven la pantalla, muchachos. Si la ven, muchachos, si la ven, respóndanme algo. Ojalá con voz. Sí, profe. Listo, listo, gracias. Entonces vamos al capítulo 10, muchachos. Entonces me dice que es la capa de aplicación en este caso. Ya ustedes se han dado cuenta, pues ya pasamos por la parte matemática. Ya prácticamente estos dos capítulos es la parte final que nos queda a nosotros de todo lo que es la asignatura. Entonces, actividad en clase, bueno, estas son las que me dice simplemente acá como por leerlo. Aplicaciones de red facilitan comunicación en un lugar de trabajo, afectan la cantidad de trabajo terminado por día y reducen el tiempo y el costo de las comunicaciones de datos, ¿sí? Me muestran ahí ejemplos, bueno, lo que era anteriormente la mensajería instantánea, que hoy nosotros lo podríamos comparar esto con un WhatsApp, un podcasting, pues eso ya creo que ya existe hace años, pero la modalidad aquí para ustedes ya está empezando a llegar. Es decir, qué bonito sería que de pronto no tuviéramos que ver la ayuda audiovisual ahí para mostrar las diapositivas, sino que de pronto en un tema, supongamos en una asignatura, la historia de las redes, sí, lo único que uno pudiera hacer es grabar el audio y que usted, pues, en épocas normales, lo pudiera escuchar en cualquier momento y estuviera depositado, por ejemplo, en un iBox, en una situación de estas, y uno fuera pudiendo ganar tiempo de la clase. Claro que yo creo que hacia eso vamos, muchachos. Muy pronto vamos a ver que simplemente va a haber mucho material didáctico para que uno pueda estar en todo momento conectado y escuchando lo que va a trabajar. Esto lo tenemos que hacer así porque es completamente que puntual lo que hay que ver. Pero yo esperaría que con los cambios tan abruptos que estamos teniendo, muchachos, por ejemplo, una parte teórica, así como hicimos, bueno, parte de, desde que empezó esto, es tener las grabaciones de los videos y todo este tipo de cosas. La educación teórica podría empezar a qué? A cambiar, ¿sí? Simplemente ustedes tienen el material, lo único que uno debería venir es a la parte de laboratorio y de dudas y preguntas, pero quién sabe hasta qué punto llegue eso. Por ahora lo que nosotros estamos teniendo es una clase asistida síncrona, nos conectamos 4 de la tarde, arrancamos ahí, nos estamos viendo dudas, todo el cuento. No es mucha, bueno, por decirlo de alguna manera, la diferencia de cuando uno está en un salón de clase, pero el ideal sería que empiece a ser virtual, como llaman la virtualidad, que es lo que yo les digo, que usted tenga en cualquier momento el acceso a la información, ya sea en un canal institucional de la universidad o en el YouTube, donde usted simplemente se acerque a ver lo que se está trabajando, ¿listo? Reducen el tiempo y el costo de la comunicación de datos, sí, pues ya previamente debe estar guardado, ya se transmite por TCP/IP. ¿Qué me dice la capa de aplicación? Entonces volvemos al modelo OSI, muchachos, que es la capa más arriba, o la capa 7, que va a ser este punto. Va a ser el sistema de nombres de dominio, el domain name server, en este caso podría ser @utadeo.edu.com, un protocolo de transferencia de hipertexto, el HTTP, por ejemplo, de la página, un protocolo simple de transferencia de correo, que sería SMTP. Eso se utilizaba cuando hace años no existía todo el correo electrónico, ¿qué les digo? Ya previamente configurado, por ejemplo, para tenerlo en Google o en Outlook, en Hotmail, ese tipo de cosas. Con el Outlook anterior, lo que uno tenía que hacer cuando llegaba era como configurarle los protocolos SMTP y el POP3 para la entrada y la salida como tal, pero pues ya vemos que eso prácticamente ya no se ve, pero está inserto dentro de esos programas. Anteriormente como ingenieros nos tocaba era que empezar a, ¿qué les digo yo? A configurar esa parte para que en una empresa, por ejemplo, que era donde más se utilizaba, se pudiera observar el correo así como con la interfaz que nosotros la vemos hoy, que ya está entrada y salida. Anteriormente tocaba configurar eso. Protocolo de oficina de correo, el POP3, como protocolo de configuración dinámica de hubs, que sería el DHCP, protocolo de transferencia de archivos, que sería el FTP, File Transfer Protocol, y protocolo de acceso a mensajes de Internet, todo lo que tiene que ver entonces con las ventanitas o los mensajes emergentes que uno ve de pronto cuando está en una aplicación o este mismo chat que estamos teniendo en Meet, cuando se escriben los mensajes a un ladito, el chat normal.
Un curso completo de protocolos, muchachos, Cisco lo tiene dado para un CCNA 3. Solo se ve protocolos para comprender esto. Por ahora lo único que nosotros tenemos en claro es que los protocolos es la forma de que de transmitir la información con cierto orden y respetando algunas normas. ¿Listo? En ese caso, la aplicación se cambió del sistema OSI que tenía aplicación, presentación y sesión, se ve únicamente en la capa de aplicación de TCP/IP. Transporte sigue como transporte, red se le cambió por internet y enlace de datos y capa física se le cambió por acceso a la red. Entonces, vuelvo y le repito lo que ya les he dicho. Para que un estudiante o la forma de explicar cómo se transmiten los datos se hace por el modelo OSI, pero realmente con la creación de TCP/IP, que fue lo que revolucionó el mundo y cambió todo, se migró a que todo es por un sistema de capas, que es TCP/IP. El cambio más grande que, bueno, no la humanidad, muchachos, realmente no fue la humanidad, sino uno de los cambios más importantes en la computación. Anteriormente, pues, así a ustedes no le quepa en la cabeza, uno trabajaba ni siquiera con un Word, sino con un Word Perfect, ¿sí? El Word Perfect era parecido al Word, pero pues no tenía las características completas de Microsoft ni este tipo de cosas. Era muy ambiguo. En esa época, estamos hablando de los años, bueno, 80, principios de los 80, más o menos aquí en Colombia, el internet, yo estaba en la universidad en el año 97 cuando me dijeron, vea, abrieron una sala ya, suba aquí, ahí se ve todo lo que usted quiera ver y saque un correo electrónico. Entonces mi correo electrónico data del año de 1997, el Hotmail, muchachos, hace ya bastante tiempo, ¿sí? Bueno, 23 años, ¿sí? Yo tengo mi cuenta de Hotmail y pues la tengo ahí, pero ya casi no la utilizo, pero de todas maneras la tengo configurada a veces. Aparecen ahí cosas que el cumpleaños de no sé quién, de gente que uno ya ni se acuerda, pero pues así está. Esa fue la opción que se dio en ese momento antes de Facebook y todo este tipo de situaciones. Entonces la capa de aplicación, lo que me va a mostrar es la interfaz, qué se va a tener o qué se va a trabajar. Hoy en día podríamos decir que la capa de aplicación, ¿sí? Podría ser directamente, ¿qué les digo yo? O como me decía acá, todos los protocolos, una página web sería HTTP, HTTPS. Claro que nada de eso prácticamente ya se escribe, antes era hipertexto, para abrir una página era http dos puntos slash www.worldwideweb y se le escribía la página. Los navegadores actuales, ¿sí? Como el que yo conocí inicialmente era Netscape, hoy en día ya no hay que escribirle eso, pero todos esos protocolos antes de las direcciones, como nosotros las estamos viendo, ya tienen escrito o previamente preestablecido eso. Solo que se le dice, no escriba todo eso porque es confuso, pero en mi época sí tocaba así. Entonces son protocolos. La presentación, vamos a decir que podría ser en este caso el WhatsApp, si lo tomamos, la interfase del WhatsApp, ya cuando estamos trabajando directamente en algo gráfico en el equipo, puede ser un QuickTime, un Motion Picture Experts Group, un MPEG. Ese Motion Picture Experts Group o MPEG, muchachos, es la compresión que se le da a la transmisión de los datos y del video. Entonces, imagínense ustedes, yo aquí tengo un fondo muy claro, ¿sí o no? Pero esta madera siempre va a estar ahí, el color de la chaqueta va a estar ahí. Si yo los miro en este momento a la cara y usted me mira, el único cambio que está teniendo en mi cara es de pronto el parpadeo y el movimiento de los labios, ¿sí? No hay que hacer absolutamente nada más, simplemente transmitir, no volver a transmitir el color de la cara, otra vez las tablas, todo ese tipo de cosas, sino únicamente transmitir el cambio de gestos y eso. De ahí a que se lleve, muchachos, que realmente lo que ustedes están viendo al otro lado de mi cara es que son fotografías. O sea, el video no es video. El video simplemente es una cantidad de fotografías que se pasan rápidamente, se pasan 60 fotografías por un segundo, muchachos. Es igual al funcionamiento de la televisión. La televisión son fotos. Lo que pasa es que a medida que se van colocando mayor cantidad, no es que tomen una foto y van a poner uno encima de otro, sino ese es el principio, sino que a medida que usted va observando los cambios, eso da la sensación de ser una imagen. Entonces en PEC también funciona, en el caso concreto de la televisión digital aquí en Colombia,
Nosotros trabajamos la televisión analógica como MPEG-2 y hoy en día la TDT digital que nosotros vemos tiene un sistema de compresión más grande, ¿sí? Como MP4, MPEG-4, de esa manera se trabaja. El formato de intercambio de gráficos, el GIF, muy conocido para nosotros más que todo con que hoy en día con los GIFs directamente de WhatsApp, uno envía una sonrisa, alguna cosa, ese es un formato de intercambio GIF. Un Joint Photographic Expert Group, JPEG, que sabemos que son la forma de trabajar las fotos o la extensión, pero vean que me sale la definición. Y los gráficos de red portátiles, en este caso, PNG, dependiendo lo que vaya a venir haciéndose, ¿listo? Entonces, de esa manera logramos que trabajarlo. Ay, Dios mío, esperen un segundo, listo. Entonces, los protocolos de capa de aplicación TCP/IP, esa capa de aplicación en TCP/IP va a tener entonces el domain name server, que ya vimos que es el @utadeo.com, una configuración de hosts, que es el boot, es muy similar a cuando yo también enciendo el equipo, él hace un booteo, él verifica que todo esté bien estable antes de empezar a darle la información para trabajarlo. Y tiene también un DHCP, Dynamic Host Control Protocol, que ya dijimos que es lo del mesero, me da una dirección y todo este tipo de cosas. En el correo electrónico yo tengo entonces SMTP, que ya lo nombramos para el correo entrante, el saliente, POP o POP3, y el IMAP, que va a depender, por ejemplo, cuando yo voy a empezar a transmitir ya imágenes. Para la transferencia de archivos, File Transfer Protocol o TFTP cuando son remotos, como si fuera un telnet. Web, HTTP y hoy en día HTTPS seguro. El sistema de nombres de dominio servicio de protocolo, TCP UDP 53, ya como vimos que es UDP, ahora sí podemos decir que es un campo que no está verificable de confiabilidad según lo del capítulo pasado, sino que simplemente lo que hace es transmitirlo. Mientras que si lo hacemos de la otra forma, si él va a reorganizar la información, va a dar un recibo de acuse y todas estas cosas para que sea confiable. Traduce los nombres de dominio tales como cisco.com a direcciones IP. Es decir, muchachos, una página como Facebook realmente es un 192.168.1.3, que yo creo que eso ustedes lo han evidenciado, ¿sí? No es que el nombre de reconocimiento para que se haga famoso es Facebook, pero sería como si yo le dijera, oigan, ¿por qué no me da un 192, 168, 103, 104? ¿Ustedes han visto eso, muchachos? Con toda honestidad, ¿o lo hacemos? Ahí estoy viendo nuevamente el chat. Alguien que me responda en voz, algo. Están muy tímidos, muchachos. ¿Quién me responde? Luisa, que apareces ahí de primera. No sé por qué. Respóndame, muchachos. ¿Sí lo han visto con un comando que se llama tracer? No, profe. Listo, perfecto. Entonces voy a mostrárselos acá. Bueno, en algunos casos sí, en otros no. Voy a ir acá al CMD. O ustedes si van al CMD ahí también. CMD, el símbolo del sistema, ya cambio la presentación para que lo podamos ver. Listo. Un segundo acá. Voy a dejar de presentar. Voy a presentar ahora nuevamente el tracer. Digámosle que una ventana. Es más fácil, en este caso el Command Prompt. Ahí lo ven todos, ¿sí? Yo le escribo, por ejemplo, tracer www.facebook.com. Esta dirección, 157.240.635. 157.240, bueno, copiémoslo ahí. Miren qué me va a interpretar entonces. Listo, ya lo vuelvo a cambiar y ya les explico ahí qué hay. Entonces me muestra la cantidad de router inicialmente que puede tener los saltos acá, muchachos. ¿Sí ven? Traza completa, me dicen más o menos que según esto, tiene 7 router o pasos hasta llegar a California Facebook, ¿sí? Me dice que es la dirección esta misma, la que está acá.
Pero antes de llegar ahí, está saliendo tiempo, bueno, 10:32:048. Yo tengo ETV acá, mire, se conecta a una red como tal que va haciendo esta hasta llegar hasta allá. Entonces, voy a guardar esta también. Bueno, voy a guardar. Esa está guardada. Esperen, yo hago acá un cambio para que logremos ver algo. 157.240.65.12. Control C. Lo voy a pegar ahí. Control V. Esperen acá. Bueno, listo, lo voy a dejar así, muchachos. No hay nada. Entonces vamos a verlo otra vez. Voy a copiar la dirección de acá. 157.140. Control C. Listo. Voy a volver a cambiar la pantalla. Volver a cambiar la pantalla acá. Dejar de presentar. Ya con ese numerito. Vuelvo y les doy la opción acá de presentar. Presentar ahora. Toda la pantalla. Compartir. Ya lo ven ahí. Voy a cerrar esta. Voy a crear acá y le voy a copiar simplemente la dirección, muchachos. Queda 157, bueno. 240 y me abre ¿qué? Facebook. Entonces las páginas de internet realmente lo que son es que son direcciones IP, muchachos, son direcciones IP dependiendo de lo que se vaya a tener. Eso es. Claro, hasta ahí entonces son preguntas, son únicamente las situaciones que yo voy a empezar a tener ahí para trabajar. Completamente convencidos. Listo. A esta otra le dije con la otra dirección 157.240, pero como esa no es pública la dirección, sino es privada, es un salto que va a haber para lograr que pasar por algún, ¿qué les digo yo? Por algún servidor que está en medio desde acá hasta California. Va a tener en ese caso saltos y saltos y saltos hasta llegar hasta allá. Entonces, eso es lo que hace ese comando, o ese comando no. Lo que me garantiza es que haya direcciones IP para las páginas de internet. ¿Listo? Entonces, acá las actividades, aplicación de presentación de protocolos. ¿Quién me ayuda, muchachos? Las voces las escucho. Entonces, vamos a decir que en el modelo OSI tengo aplicación y presentación, de aquí en el modelo TCP/IP. Entonces, podríamos decir que tenemos en este caso GIF, será presentación, POP, será un protocolo, IMAP, será otro protocolo, un TFTP, será otro protocolo, un JPEG, presentación, en PEG, la misma situación, DNS, acá, DHCP, acá, HTTP, ahí solo tenía 3, GIF, GIF, creo que no hay más, JPEG, ¿sí? En PEG no es ahí, en PEG no es ahí, muchachos, en PEG no viene acá. Bueno, sí podría venir ahí, pero me faltan los protocolos acá, modelo TCP/IP. ¿Cuál coloco ahí entonces en la capa de aplicación, muchachos? ¿Cuáles opinan ustedes? Yo diría que deberían venir todos. ¿Qué les dio así? Ustedes que son más ágiles. No leímos las instrucciones, no sé si estoy haciendo lo correcto. Las instrucciones me decían arrastre los nombres TCP/IP, digamos. Listo. Estuvimos de buenas, no hicimos el oso, ¿sí o no? Entonces, de esa manera, yo lo que hago es garantizar que es la comparación, mientras prácticamente no, ¿sí? Hay una capa de aplicación y presentación por separado, donde la aplicación ya sabemos que son los protocolos, en la presentación va a ser la forma de mostrar las imágenes o las compresiones o el JPEG, mientras que en el modelo TCP/IP yo trabajo todas, muchachos, ¿listo? Todas las voy a tener ahí unidas. Ese fue el cambio que se hizo. Modelo cliente-servidor. Entonces, miren, ejemplo de descarga del servidor de archivos de datos. Yo puedo tener acá un servidor para páginas de internet, para fotografías, dependiendo de lo que vaya a hacer. Los recursos están almacenados en el servidor siempre. Los archivos se descargan del servidor cliente y lo que hace es llevarse la información hasta el cliente en una combinación de hardware y software que se usa de forma directa. Entonces vemos acá un teléfono, bueno, un teléfono IP debe ser.
Este tiene que ser el smartphone, dependiendo de lo que vaya a ver, y el cliente, pero es de igual manera cómo se ve. Esto es lo que nosotros denominamos descargar la información. Cada vez que yo le di ahorita Facebook, automáticamente fue a San Francisco y del servidor lo empezó a bajar. Claro que hoy en día también por datos móviles de los operadores, ellos ya tienen previamente guardada esa información con el fin de que hay tantas veces que los clientes abren esas páginas que la dejan preestablecidas en la BTS, que es la estación base, donde van a estar alojadas la conectividad más rápida. ¿Cómo así? De pronto ahorita, bueno, los datos están muertos. No sé yo por qué los sigo pagando, pero no me han dejado bajarme de Movistar en este momento de los datos. Yo estoy acá y aquí tiene que haber una estación donde no solamente me da las llamadas, sino me está dando la información para la transmisión de esos datos, ¿sí? Para la transmisión de esos datos, ahí estamos. Pero ¿qué hay que hacer entonces? Lo que yo debo hacer en ese caso es que estoy descargando, por ejemplo, una página. Ya para cargarla es lo contrario. Yo lo que necesito es subir información para lo que voy a tener. Muy fácilmente, eso lo podríamos comparar con la velocidad que tiene ¿quién? El Internet. Entonces, miremoslo. Ese carga y descarga. Hace un rato lo medí, estaba como complicado. Miremos a ver. Está buscando, bueno, ya lo conectó con algo. Ese primer dato que me va a dar es de qué? De descarga, muchachos. Solo va a ser de descarga. Esperemos a que arranque. Creo que me va a dar 1 mega. El ping, según él, tardó 6 milisegundos. Quince, 12, 11. Listo. 11.15. Muy bajo. Y para subir, está muerto, parece. Esperemos un segundo. Listo, ya va a empezar a cargar. 11.15. Y ahí me muestra cuánto va a ser. ¿Listo? Me dice que no hay de carga nada. Claro que está como erróneo, muchachos, porque el internet aquí lo estoy trabajando por LAN, por eso es que esto no es confiable, ¿sí? Y hay momentos en que me da que 70 megas, muchachos, 70 megas. Anoche me dio casi 95 sobre las 10 de la noche, ¿sí? Y de subida, pues da 70, 80 megas. Por eso es que yo no le creo mucho a estos medidores. Pero el download, entonces la velocidad para descargar la información, y el upload simplemente para cargarla. ¿Listo? De esa manera nosotros podemos comparar con esta carga que tenemos acá. ¿Cómo interactúan los protocolos de aplicaciones de usuario final? Entonces vemos acá que está el computador o el equipo, algunos archivos de mi disco duro se están compartiendo con Peer 2. Peer 1 es el equipo, el HOTS 1, Peer 2 el 2. También tengo que imprimir una página a través de Peer 2. Él le preguntó, ¿debo acceder a un archivo del disco duro Peer 1? También debo imprimir un archivo que recibí de Peer 1. Entonces la impresora está conectada de forma directa a Peer 2, por eso tiene que hacer toda la transacción para llegar ahí. En este caso es una conexión única entre pares, es decir, la comunicación está entre los 4 dispositivos que hay ahí. En un intercambio entre pares, ambos dispositivos se consideran iguales en el proceso de comunicación, o sea, no hay una jerarquía para que alguno sea más importante, sino que todos son iguales. Se trabaja o también se denomina entre pares peer-to-peer, P2P. Hace mucho tiempo, ustedes no se acuerdan tampoco, de pronto no habían nacido, hay algo que todavía ofrece Movistar que es Napster, ¿sí? Ese fue el primer software para descargar música pirata. Sí, pues uno no sabía en el término de pirata, entonces uno se conectaba a Napster y uno descargaba la música, por eso tardaba muchísimo las velocidades de esa época. Aparte de eso, ellos los estuvieron persiguiendo porque pues no pagaban derechos de autor y eso, pero tuvieron una gran particularidad y era que
el servidor donde alojaban la música, por ejemplo, llegaban a Estados Unidos, donde decía y rastreaban que ahí estaba el servidor, y llegaban, ya no estaba ahí, sino automáticamente les aparecía en Australia, y así de esa manera le lograron que ser volátil para lo que se debía trabajar. Pero pues finalmente los pillaron y después de mucho tiempo el negocio volvió, pero tiene que ser pago. Hoy en día Telefónica de España, Movistar, aquí en Colombia ofrece ese servicio para descargar música. Pero realmente lo que a nosotros nos destila hoy es que directamente lo que es Spotify. Ahorita están en descuentos, muchachos. A mí me llegó un correo que por 14.000 pesos, 3 meses, ¿sí? Pero pues ya no le veo como tanto la intención a la música de esa manera, siendo que se consigue más fácil y sin pagar o simplemente escuchando comerciales ahí. Entonces de esa manera funcionaba. Otra comunicación peer-to-peer, cliente y servidor estaban conectados, hay un mensaje instantáneo, reunión esta noche, allá estaré, te iba el mensaje, reunión esta noche, allí estaré, bien, bien, y se podían, ¿qué? De acuerdo. Inician un mensaje y reciben un mensaje, no al mismo tiempo, sino intercaladamente, en este caso la comunicación es duplex, HAL duplex, como si fuera, ¿qué? Un walkie-talkie de los taxis antiguos, UR2, tal, 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 pepeteaban y automáticamente, si no se pepeteaba, no lograba salir la información. Es lo más cercano para lo que nosotros tenemos para entender eso. ¿Cómo interactúan entonces las aplicaciones finales? Ustedes conocen más del BitTorrent, Yonki, G2 y el Bitcoin. Unutela permite que las aplicaciones peer-to-peer busquen recursos compartidos entre puntos. Entonces, ¿dónde está mi canción MP3? ¿Sí ven? Y él empieza a rastrear hasta que lo logra encontrar. Entonces son ejemplos así como el Napster, pero pues ya llevados a la actualidad. Práctica de laboratorio. Listo, esta se la pueden hacer, no necesitan equipos ni nada. Estoy viendo que es una investigación nomás. Protocolo de transferencia de hipertexto y lenguaje de marcado de hipertexto. Entonces tenemos aquí de una vez, no sé si creo que está abajo. Listo. Tenemos el servidor HTTP, en este caso tenemos la página de cisco.com en la red y al cliente. ¿Qué va a suceder entonces? En el paso 2, yo le requiero al servidor, o lo que hicimos ahorita con lo de Facebook, una conectividad. El cliente inicia una solicitud de HTTP a un servidor. Cuando ya encuentra el servidor HTTP1, el dato, la fecha, el servidor, dónde está la última modificación, cómo lo llaman o cómo lo etiquetan, la aceptación, contenido y todo, el cuerpo del mensaje, ¿sí? Le dice respuesta del protocolo. En respuesta a su solicitud, el servidor HTTP envía un código para una página web. ¿Cuál se abre? En este caso, la página de Cisco. Entonces, de esa manera funciona. HTTP es un protocolo de esquema, como me dice acá. www.cisco, el nombre del servidor. 3, el index, el nombre de archivo específico solicitado, ¿sí? Y finalmente me va a entregar la página, ya, con el HTTP o también el lenguaje HTML o 5, etcétera, dependiendo de lo que vaya a hacer. Bueno, la diferencia entre los protocolos, hay HTTP y HTTPS. HTTP con GET, entonces tengo la primera sin la S, localizador uniforme de recursos. El cliente le solicita información al servidor HTTP. El archivo solicitado le dice host www.cisco.com get index http://11, nombre de dominio totalmente calificado. Al escribir http Cisco en la barra de direcciones de navegador de web se genera el mensaje get. El mensaje get entonces la solicitud de datos por parte del cliente. Un cliente navegador web envía un mensaje get al servidor web para solicitar las páginas HTML. Un post carga archivos de datos como los datos de formulario al servicio web, y un put carga los recursos o el contenido como ejemplo de imagen en el servidor de la información. Entonces son la parte de protocolos, dependiendo de lo que se vaya a tener o a trabajar. Y ya tenemos entonces un protocolo de correo electrónico. Entonces miren, va a enviar la información, envía un mensaje recipient@cisco.com, sale el router, se conecta directamente a la nube, y directamente en la nube se va a conectar al router saliente con el protocolo SMTP, va al servidor de correo ICMPA, va trabajándose ya el paquete STMP o el protocolo, llega al B y se vuelve a dar la información otra vez. En este caso, vean, de transmisión es SMTP,
de recepción es IMAP o POP3, llega nuevamente a la nube, lo busca distante de donde está, es decir, y le entrega al destinatario. De esa manera, entonces se manejan los protocolos para un correo electrónico. Cuando tú vas a enviar un correo electrónico es SMTP. Cuando lo recibes está configurado como IMAP o POP3. Ahí vamos bien, muchachos. Listo, dicen que sí. Entonces continuamos acá. El SMTP, entonces, envía el correo electrónico del emisor o del transmisor al destinatario @dominio.com, llega al servidor, el destinatario está en mi lista de correos, él verifica de destinatarios, no reenviar el correo electrónico a otro servidor, entonces lo reenvío. Es decir, si yo tengo, hay correos que son @ingenieros, que son libres, ¿sí? Los más comunes son Gmail, Hotmail, bueno, todo este tipo de situaciones. Pero si el servidor no lo tiene, él lo que hace es que sacar esa información, enviarla a otro servidor hasta que lo empiece a encontrar, ¿listo? El STMP hay que destacarlo también, así como los puertos, como vimos el capítulo pasado, es bien conocido y tiene un puerto que es el 25. Puerto 25 para SMTP. Y ahorita me va a decir entonces cuál será el de qué, el de recepción. El POP. Y en el POP3 envié el correo electrónico ya nuevamente de respuesta. No tengo el receptor en mi lista, lo reenviaré a otro servidor. Lo reenvía, tengo el receptor @dominio.com en la lista, colocaré este correo en el buzón del receptor y lo envía. En este caso, miren que acá me dice el servidor POP, escuchando de manera pasiva en el puerto TCP-110. Uno es 25 y el otro 110. ¿Cómo así que de manera pasiva? Simplemente escucha lo que transmiten para buscar hacia dónde se va a llevar esa información. Funcionamiento IMAP, entonces, también acá, que primero aclaremos, la IMAP es un protocolo que describe un método para recuperar mensajes de correo electrónico, a diferencia del POP. Cuando el usuario se conecta a un servidor con capacidad IMAP, se descargan copias de los mensajes a la aplicación del cliente. Los mensajes originales se mantienen en el servidor hasta que se eliminen manualmente. Los usuarios ven copias de los mensajes en su software de cliente de correo electrónico. Está aplicado a WhatsApp, ya miramos. Entonces envíe el paquete en un sentido. Acá bidireccional el STMTP recupera los mensajes y puede tener también la opción de transmitirlo, de guardar una copia y la envía al destinatario. ¿Qué sucede con el WhatsApp? Cuando ustedes lo configuran, les dice que si quiere que guardar una copia de seguridad y que a qué horas quiere que se actualicen, ¿cierto? En ese caso, es más o menos lo mismo que el IMAP. Si tú cambias de dispositivo, si por alguna razón le pasa algo al dispositivo y tienes que volverlo a configurar, él lo que tiene es guardado, bueno, si es correo, en el IMAP la información, o si no lo tiene en la nube y en el momento que usted configura el número telefónico automáticamente, por eso está en la capacidad de decirle que si quiere que recupere los mensajes. Pero hay que tenerlo activado para que una vez al día, ¿qué haga? Actualice los mensajes y no se vaya a perder la información. O la mayor cantidad de información sea que recuperable. Entonces es una muy buena opción. El paquete 3, muchachos, pues servicio de nombres de dominio. Entonces ahí vemos el ejemplo de Cisco. Vemos el servidor DNS, viene a la red y me entrega automáticamente la página web. El nombre debe ser fácil de usar, por eso se llama Facebook, muchachos, ¿sí? Porque debe ser algo que identifique, no es solamente una marca. ¿Sí? Bueno, es una marca, comercialmente es una marca. Instagram, todo este tipo de cosas uno cree que solo es por mercadeo, pero debe ser algo que la gente empiece a identificar. Acá resolvemos los DNS de pasos 2, miren, nombre, Cisco, como acabamos de ver, tiene una dirección IP que realmente lo que va a trabajar. El servicio de DNS hace coincidir el nombre de dominio con direcciones numéricas. Los dispositivos usan números, ya no la página, sino las direcciones. Retorna esa información, en este caso, la consulta al DNS o al servidor. Él identifica esa información, la vuelve a enviar
al cliente, se devuelve un número de cliente para que use las solicitudes al servidor, y el protocolo DNS resuelve el nombre de dominio y halla la dirección numérica de dispositivo de la red. Entonces, de esa manera es que él logra saber el dominio, muchachos. Por eso es que hemos dicho que el @utadeo.edu.com prácticamente no solamente es una marca, sino cómo es configurado y reconocido, ¿sí? Reconocido en cuanto a los correos electrónicos, en cuanto a la misma página web, utadeo.edu.co. Si yo trato de hacer acá, esperen, yo le hago el tracer, van a ver que no es tan fácil ingresar. Si está bien segura, no es fácil ingresar a la página de la universidad. Tracer, Utadeo, lo estoy haciendo en el CMD, en el símbolo del sistema. No, me dice que no, miren muchachos, me dice automáticamente, yo estoy seguro, no, bueno, no exactamente me dice, no se pudo resolver el nombre del dominio de destino, www.utadeo.edu.co. Si uno pudiera acceder a eso, pues uno podría empezar a hacer muchos juegos. Es decir, podría entrar a asistencias, a notas, a todo ese tipo de cosas. Pero por seguridad lo que me garantizan es que no sea público para que cualquier persona lo pueda ver. Y en este caso, pues somos cualquier persona. ¿Listo? Entonces, continuemos acá. DNS utiliza el mismo formato para mensajería, todo tipo de consultas de clientes y respuestas del servidor, mensajes de error, la transferencia de información sobre el registro de recursos de un servidor a otro también se va a dar de esa manera. Viene el encabezado, la pregunta para el servidor de nombres, respuesta, registro de recursos que responden la pregunta. La autoridad, registro de recursos que apuntan a una autoridad, y adicional, registro de recursos que poseen información adicional. ¿Cómo se clasifican? A, una dirección de IPv4 terminal, NS, un servicio de nombre autoritario, P4As, una dirección IPv6 de terminal, MX, un registro de intercambio de correo dependiendo de los protocolos que van a tener. En este caso, el comando ipconfig/displays DNS muestra todas las entradas en caché. ipconfig. Vamos a mirar acá a ver qué me dice que tenemos en caché. Dice que pronto, esperen acá. Oh, ya lo cerré. Bueno, pero ese comando me va a mostrar todo el caché para que lo hagan allá. ¿Se me cerró? No, no se me cerró. Esperen. No, sí se cerró. Entonces lo volvemos a abrir. Listo. Jerarquía DNS. Entonces tengo registros de www.cisco.com, mail cisco.com, que está en un servidor. Tengo registros para encontrar quién sabe sobre mí, cisco.com, mail, están los servidores en este caso. Tengo registros para encontrar quién sabe sobre mí, .com, .org, .australia, .colombia. Podríamos decir, bueno, Colombia, muchachos OSEO, ellos no van a tener en cuenta Colombia. Realmente es que hace mucho tiempo el registro, o sí, el registro, o el dominio mejor, .co lo utilizaban en Inglaterra, United Kingdom, en el Reino Unido. Con el paso del tiempo le dejaron ese a Colombia, el .co, y ellos lo cambiaron por UK, United Kingdom, de esa manera funciona. Entonces vemos acá servidores de dominio de nivel secundario en la primera parte, servidores de dominio de nivel superior, y así se va distribuyendo. Una jerarquía de servicios DNS contiene los registros de recursos que relacionan los nombres con qué, con las direcciones. Entonces va a ir mostrándome eso. Y me dice .com, una empresa, no, sí, Colombia, muchachos. Estuvo bien la traducción, se ve que estaban pensando mucho que trabajamos acá. Cisco, no, pues Cisco está posicionado, pero ahora pues tenemos a Huawei como competencia. .com, una empresa o industria. .org, una organización sin fines de lucro. .au Australia, .co Colombia. ¿Listo? Creo que sí tocó mirar los comandos. Pero esperen, miramos el comando anterior. Ya les vuelvo a comparar otra vez esto. Ahí es claro, muchachos. ¿Vamos bien? ¿Sí me escuchan?
Bueno, ya hay un sí, dos sí, tres sí, dos sí. ¿Y está quedando claro? Ahí lo están viendo, ¿no es cierto? Entonces miren, le voy a dar el comando ahí. ¿Sí están viendo la pantalla? ¿El CMD o no? Creo que no. Esperen, cierro este. Lo hago con este nuevamente. Con alguno de los dos lo tienen que ver. Miren. ¿Ven? Me muestra todos los dominios que he tenido. Clientes Google, me dice que he mirado Google. BAMRAP, BANRD.net, el Array, el Microsoft. Entonces me aparece toda la información ahí. ¿Sí ven? Que me muestran todo el ipconfig, todo donde se ha conectado en cuanto a servidores, en cuanto a páginas, muchachos. ¿Sí ven? De pronto en un tiempo. Entonces es una forma de saber, podría ser que está mirando a una persona también, ¿sí? El nombre del registro. Claro que son un poco confusos porque hay cosas que no logro interpretar de lo que he abierto hoy. Login Microsoft, el correo electrónico. Eh, el login como tal. Ni idea qué será. LinkedIn, Accord Colombia, test de velocidad Movistar, miren. Ahí me va mostrando ya páginas, ¿sí? Listo, entonces esa es la función que hace. Con este otro comando, que quedamos acá pendientes, entonces me dice que el comando nslook, les voy a mostrar, cuando se ejecuta el comando nslook, se muestra el servidor DNS predeterminado configurado en su host. El nombre de host o de dominio se puede introducir en el símbolo del sistema. La utilidad nslook tiene muchas opciones disponibles para realizar una prueba y verificación exhaustiva del DNS. Entonces, miremoslo acá. Command prompt. Voy a borrar este. NS lookup. Muestra el servidor predeterminado y la dirección a la cual está conectado. En este caso sería el proveedor de ETB. Y lo mismo ustedes les va a mostrar allá. Pues no de ETB, sino dependiendo del que vayan a tener. Listo, eso es lo que me muestra. Y acá le dice que les demos el comando. Pero ya les vuelvo a cambiar porque creo que están viendo la otra pantalla. ¿Todos vieron ese, muchachos? Juan David, bienvenido. Gracias, profe. Ya estamos ahí, entonces me dice que le dé el comando. NSLOOKUP. Y me dice lo que vimos ahorita, un servidor predeterminado en medio de unas direcciones IP y la dirección. Estos resultados aparece el nombre y la dirección de DNS configurado en el cliente. Tenga en cuenta que una dirección del servidor DNS puede configurarse de forma manual o aprenderse dinámicamente mediante DHCP. Ahora está en un modo NSLOOKUP, introduzca el nombre de Cisco, Cisco. En el lookup, digamos que mostremos todo. Entonces, miren, acá, después de lo que le hicimos, NSLOOKUP Google, por ejemplo, o Cisco, cisco.com, te muestra el servidor de Cisco, las direcciones que tiene, y las formas de llamarse o los alias, y ese resultado que se va a trabajar. ¿Sí? Entonces me va mostrando la información también de Google y de otras páginas para ver qué es lo que hay que tener. ¿Listo? Entonces esa es la importancia del comando. Me va mostrando entonces los servidores, el direccionamiento y hacia dónde va la página.
Y tenemos un protocolo de HCP, está el trabajador móvil, un vendedor, un cliente de HCP se conecta a la red telefónica de datos, en este caso Movistar, Tigo, Claro. Viene la información, se conecta con el internet, por ejemplo, cercano a la empresa, al ISP, al proveedor. Me da una conectividad dentro de la nube o el servidor, sube al servidor de HCP y ISP y a partir de los otros routers es lo que va a tener son salidas a la red de la empresa, en este caso, y también puede tener salida a la red doméstica y empresarial pequeña. ¿Cómo están trabajando la mayoría de personas hoy en día si están metidos en la red de los trabajos? Con una VPN, Virtual Private Network. Entonces tú puedes estar en tu casa, pero te dan prácticamente la conectividad para que accedas a los software y todo de los servidores donde se encuentran las empresas, que es muy diferente a las VLAN. Las VLAN, recuerden que es una Virtual LAN para configurar un qué, un switch. Entonces puede ser alámbrico o inalámbrico la conectividad. Funcionamiento de DHCP, bueno, ya lo del mesero. Cliente de DHCP le envía un DHCP Discover para ver si descubre dónde está. Él le devuelve la oferta o el menú. Él le hace el requerimiento, escoge el plato y finalmente que le dice, oiga, yo quiero ese paquete. Pues le envía el paquete o el direccionamiento dependiendo de lo que tenga que ver. Aquí tenemos otro packet tracer con DHCP, una práctica de laboratorio con servidores DNS, que eso también la pueden resolver. Y aquí está el protocolo de transferencia, File Transfer Protocol. Solo es para transmitir ¿qué? Archivos, como su nombre nos indica. Vemos el servidor y el cliente hace el requerimiento, conexión de control. El cliente abre la primera conexión en el servidor para el tráfico de control. La parte 2, la conexión de los datos, el cliente abre una segunda conexión para el tráfico de datos y por medio no de colisiones sino de datos va a funcionar bidireccionalmente. De acuerdo con el comando enviado a través de la conexión de control, los datos pueden descargarse desde el servidor o subirse al cliente dependiendo de la necesidad que vaya a existir en ese caso. El bloque de mensajes del servidor. Entonces viene el protocolo SMB. El bloque de mensajes de servidor se denomina. SMB es un protocolo de tipo cliente-servidor, solicitud-respuesta. Los servidores pueden hacer que los recursos estén disponibles para la red que usan estos clientes. Entonces hace el requerimiento, dependiendo de la impresora, va al servidor, le hace la impresión, le busca el archivo donde se encuentra. Tiene sistemas de archivos, impresoras, ranuras para correo y directamente lo que son las API, que las API en este caso no es el término de, ¿qué les digo yo?, de aplicaciones, sino simplemente va a ser el sitio donde se aloja alguna parte de esa información. Aquí también me dice que en sistemas operativos como Linux y Unix también proporciona un método de intercambio de recursos con redes de Microsoft mediante una versión del CMD llamado Samba. Los sistemas operativos Macintosh de Apple también admiten recursos compartidos utilizando el protocolo SMB. Realmente la importancia del protocolo es que se puedan compartir mucha información sin importar qué marca sea. Hace mucho tiempo, en los 70s, cuenta la historia que si tú tenías un Mac o un Apple en ese caso, usted solo podía conectarse a un router inalámbrico o alámbrico que fuera Apple, ¿sí? No había ninguna otra posibilidad. Ya después con el descubrimiento del IEEE 802.11 se cambió la situación y se ve que todos trabajemos como ahora estamos viendo, sin importar la marca. Se puede copiar un archivo de PC a otro Windows Explorer y utilizar el protocolo SMB. Pues dependiendo de lo que vaya a tener, yo puedo transmitir esa información también para lo que quiero. ¿Listo? Packet Tracer con FTP. Práctica de laboratorio con FTP. Actividad final, muchachos. Otro Packet Tracer. Otro Packet Tracer. Otro Packet Tracer. Y el resumen del capítulo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya prácticamente se lo está empezando
O sea, se nota que es la final del curso, ¿sí o no? Final del curso ya en ese aspecto. Entonces, muchachos, la pregunta de rigor. ¿Cómo va el avance entonces de los laboratorios y todo? Y si me van a dar fechas, voy a dejar de grabar o nos mantenemos todavía